Qué bueno que estés aquí con nosotros. Yo te doy la bienvenida. Soy Abel Medina Mejía, coach y terapeuta internacional con PNL. Y en esta ocasión quiero hablarte de un tema importante que me han solicitado en redes sociales, que es hablar del embarazo. Y lo llamamos Tú vienes y todos te esperamos con gusto. Vamos a estar hablando en esta emisión, en este programa, de todo lo que tiene que ver con el embarazo para una mujer, para una familia, para la pareja, para el bebé, desde el ángulo médico, lo que es la ciencia, desde la metafísica, biodescodificación y PNL. Entendiendo que el embarazo es una primera muestra de la vida, de la encarnación que tenemos, y después las diferentes situaciones que se van presentando para que se dé una personalidad, para que entonces tengamos ya a un bebé, tengamos ya una nueva vida que se está desarrollando, no solamente gestando, sino ya se está desarrollando. Entonces, comencemos. Bien, primer paso, vamos a definir lo que es un embarazo. Desde la ciencia, desde la medicina, el embarazo es el periodo de tiempo o el lapso que se inicia cuando el espermatozoide va y fecunda el óvulo. Y esto permanece así en desarrollo hasta el momento del parto. Cualquier tipo de manifestación que sea la del parto, hasta entonces durará el embarazo. Eso es para la ciencia. Ahora, ¿qué es para metafísica? Es el proceso mediante el cual la energía o el alma se encarna y empieza a tomar forma para adaptarse en esta nueva vida. Para biodescodificación, para PNL, es el momento en el que el acuerdo ancestral se hace presente y entonces esa persona, ese nuevo ser, empieza a caminar con nuevas identidades, con nuevas misiones y va escuchando plenamente todo lo que está en su entorno. Y eso lo vamos a ir comentando poco a poco. ¿Sí? Bien, vamos con la que sigue. Vamos con la siguiente parte. Bien, amiga, amigo, seguimos con esta parte en la que estamos hablando del embarazo. Ya vimos lo que científicamente o lo que la medicina dice que es un embarazo. Ahora te voy a comentar ya más en el tema de la biodescodificación, de la metafísica, qué es un embarazo. Es la creación de grandes vínculos que se hacen con alguien que está en este planeta, que está en esta vida. En este caso es mamá, que es la primera persona que nos va a dar todo lo que necesitamos, la vida, la forma de respirar, la conexión. Esa conexión que tenemos con mamá nunca jamás se va a perder, jamás se va a perder. ¿Cómo es esto? Podemos estar en lados diferentes del mundo, pero cuando al hijo le pasa algo, la mamá lo siente. Cuando el hijo se altera, la mamá lo siente. Y esto está comprobado científicamente está comprobado, porque en alguna ocasión con soldados que regresaban de la guerra, les hacían algunas incisiones, parte de la piel, algunos miembros que estaban lastimados se los amputaban y los separaban. Entonces empezaron a investigar la otra parte que quedaba, la otra parte de piel o del miembro amputado, lo conservaban. Y cuando el soldado que tenía todo su cuerpo bien, empezaba a sentir alguna emoción o algún enojo, alguna emoción fuerte o cargada de intensidad, la otra parte que estaba inerte, que estaba fuera, que estaba lejos, tenía la misma sensación, despertaba la misma situación. Cuando la piel se eriza, cuando tiene frío, cuando es demasiado intensa, la otra parte también lo preserva. Esto se llama entrelazamiento cuántico y está científicamente comprobado. No es algo que diga Abel, no es algo que se me ocurrió, no es ninguna chacharería. Es algo real, es científicamente comprobado. Entonces, entre mamá y los hijos siempre hay ese vínculo. No es una situación machista, ni es para atacar feminismo, ni nada. Pero quien es más responsable de la vida de una persona es mamá. Hasta el 90-95%, si no es que el 100%, la responsable de todo lo que sucede con nosotros es mamá. Mamá porque tiene ese vínculo muy ligado
con nosotros, porque desde que empezamos a crecer, desde que empezamos a existir, mamá está con nosotros y mamá nos comunica qué es amor, qué es pasión, qué es odio, qué es todo eso. Lo hace. Y muchas veces mamá lo hace de manera inconsciente, como ya lo estamos viendo y como lo vamos a ver más adelante con el embarazo de riesgo. Entonces todo esto hace que mientras crecemos, a la primera persona que buscamos es a mamá, o a la primera persona que empezamos a rechazar también es mamá, precisamente por esto, porque no me gustó, porque yo tenía mejores expectativas y no se están dando, ¿sí? Entonces es muy importante esta parte del embarazo para la mamá. Por eso la pareja, la primera persona que le puede dar apoyo a la mamá es la pareja. Cuando la pareja no está, porque está trabajando, porque no se entera, porque no quiere ser papá o por lo que sea, entonces se queda con la mamá y la mamá tiene que buscar quien le apoye, pero es la mamá la que tiene que buscar esa ayuda. ¿Por qué? Porque va a ser una autoridad que ella reconozca. ¿Me explico? Después vamos a hablar de las intenciones que tiene papá y el 5%, el 10% que interviene en el embarazo, vamos a ver dónde está papá. Bien, entonces el embarazo es una forma de gestación donde estamos formando una nueva vida. ¿Cuándo viene el embarazo de alto riesgo? Científicamente, vuelvo otra vez a la parte científica, el embarazo de alto riesgo es porque el huevecillo, que es la fecundación de óvulo con espermatozoide, hace una morula y esa morula va rebotando en el útero y debe quedar, cuando el útero se divide en 4 partes, debe quedar en el tercio superior. En un tercio superior debe quedar, perdón, cuando se divide entre 3, debe quedar en un tercio superior de ese útero. Cuando no está ahí, entonces va cayendo y a veces queda muy abajo. Y es cuando viene el embarazo de alto riesgo. Cuando decimos ya pegó, o sea, cuando sí se está formando, porque a veces, perdón, hace la fecundación, pero no se queda y sale. Y a veces es acompañado de una hemorragia muy grande. Y esto es cuando el útero no fue suficientemente maduro, que también es otra parte que vamos a revisar. Entonces, cuando se queda en el tercio bajo, ahí tiene alto riesgo. ¿Por qué? Porque no es la cavidad más amplia. Acuérdate que el útero es una cosa como así. Entonces, en esta parte está más amplio, tiene más espacio y ahí los nutrientes son más nuevos. Y en la parte de abajo ya están como en desecho. Entonces, lo que le está llegando es algo negativo. ¿Dónde puede estar un embarazo de alto riesgo? Cuando la mamá lo rechaza. Cuando por ejemplo, hubo contacto sexual forzado, una violación, o a lo mejor el marido ese día llegó molesto y estaba borracho, por ejemplo, la mamá no tenía ganas y el marido la forzó, o simplemente la mamá no tomó en cuenta, no midió las consecuencias de lo que estaba haciendo y cuando se da cuenta que está embarazada dice no. ¿Sí? Hay otras personas que involuntariamente dicen, no, es que no he terminado mi carrera, es que no puedo hacer esto, es que ya pedimos tal cosa, es que tenemos un gasto pendiente, y ahí es cuando el bebé entiende que no es esperado. Y entonces empieza a reaccionar él de alguna manera. Cuando este bebé llega a nacer, siempre va a ser un niño que diga, mamá, mira, aquí estoy, sí lo logré, lo logramos, aquí estoy, mira, quiero tu cariño. Y siempre va a estar haciendo cosas para llamar la atención de mamá o de papá, dependiendo de quién fue la persona que más lo rechazó. Y en su vida va a vivir ese rechazo, con sus amistades, con algunos familiares, incluso en el amor va a vivir ese rechazo, porque es la forma en la que él entendió la vida. Cuando la mamá se da cuenta de esto y alcanza a recapacitar, es manejar una técnica que se llama deuda emocional, y es pedirle perdón al bebé, así con el diálogo, con la plática, hablarle al bebé y decirle discúlpame por lo que hice, tal y tal. Hay una técnica específica para esto, que es la deuda emocional. Yo te invito a que la conozcas para que la puedas hacer. Ahorita no te puedo dar el contexto completo por el tiempo que tenemos, pero habría que manejar deuda emocional con el bebé para entonces entender cuál es la posición que está tomando la mamá y hacerle ver al bebé que realmente sí lo queremos, que sí realmente lo amamos. Otra es cuando la relación entre papá y mamá nunca fue buena.
Y entonces la mujer dice, pues no, no lo quiero porque nadie me va a apoyar. Y ahí es cuando vienen los embarazos de alto riesgo. Cuando la mamá corre peligro, cuando el bebé corre peligro de muerte, cuando debido al mismo embarazo la mamá queda imposibilitada de volver a tener otro bebé. ¿Por qué? Porque la misma mamá programó eso. No quiero tener bebés, no sirvo como mamá, etcétera, etcétera. Y eso hace que la mujer quede estéril. Como también pudo haber sucedido de que desde la infancia dijo, yo no quiero tener bebés para ser pobre, yo no quiero ser bebés para ser una mala mamá, etcétera. Llega el momento en que dice, ya me enamoré y no se da. Así entonces, un embarazo de alto riesgo siempre hay que tener una observación. Si el médico dictamina que hay un embarazo de alto riesgo, hay que revisar cuáles fueron los contactos que tuve yo con el papá, qué espero yo del papá, qué es lo que me está dando el papá. Todo eso es lo que tengo que estar revisando. Los factores más externos, fuera de la pareja, que pueden ser los papás de ella, los papás de él, los familiares de cada uno, no intervienen para dar un embarazo de alto riesgo. Sí intervienen para cambiar la personalidad de nuestro bebé y hacer que el bebé rechace en un momento dado a cada uno de los tíos o de las tías que en su momento rechazaron a la mamá o rechazaron esa parte de la nueva familia, de la pareja. A lo mejor hasta uno de los hijos mayores de la pareja dice, ay, otra vez otro bebé, yo no lo voy a cargar, yo no lo voy a cuidar, a mí me das mis regalos de Navidad, etcétera, etcétera. También puede darse el caso. Y en el caso de un bebé, de un niño, pues tendrá 5 o 10 años y hay que explicarle cómo funciona. Y eso ya más adelante, ya adultos, los dos ya de 15, 20 años, tendrán que hacer esa parte de la deuda emocional para poder encontrar nuevamente un buen camino, ya cuando los dos puedan entender lo que sucedió, para que el nuevo producto, la nueva vida, no tenga mayores riesgos. Bien, entonces, cuando el bebé que está en el embarazo escucha todo lo que tiene la mamá, todo lo que vive la mamá, lo que le dicen, lo que le hacen sentir, lo bueno, lo malo, el hambre, el frío, todo eso, lo resiente el bebé y el bebé va generando por sobrevivencia, va generando una manera de responder y proteger a la mamá. Entonces, en algunos casos, solamente en algunos casos, el bebé determina, yo quiero a mi mamá me está cuidando, pero no vengo en el mejor momento. Y viene el aborto, viene el legrado, ¿sí? Porque el mismo bebé lo entiende así y porque su acuerdo astral implica que viene a pagar una situación de vidas anteriores y por eso eligió a esta mamá. Pero entonces, o es en el embarazo o es en los primeros años que tiene que partir. Así es como funciona esto. Entonces, como mamá, como papá de un embarazo no logrado, no te sientas mal, simplemente fuiste elegida, fueron elegidos para darle pureza a otra luz y que esa luz logre su evolución. Así que, por más difícil o más duro que sea, quiero que entiendas que esto no es en contra tuya, no lo tomes personal. Fuiste elegido, pero así mismo como fuiste elegida, vas a ser bendecida. Más adelante viene una bendición que tú vas a entrañar mucho, que tú vas a aceptar y que te va a hacer cambiar la visión de lo que tienes. Nada más no te amargues, nada más no lo tomes muy personal para que puedas aceptar la nueva misión que viene como en contrapartida a una bendición que te mereces. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente etapa de este embarazo. Durante el embarazo, el bebé puede desarrollar una de las 5 heridas que habíamos manejado antes, que ya te había presentado, que es el abandono, la traición, la humillación, el rechazo y la injusticia. Puede ser que en esa etapa esté viviendo el bebé una de esas heridas. ¿Cómo se puede manifestar? Simplemente cuando la mamá empieza a sentir esa parte. Cuando la mamá lo siente así, entonces desarrolla abandono, rechazo. Cuando la comparan con otra persona, siente esa humillación. Cuando ya no le dan lo que le habían ofrecido, por ejemplo, el papá se desaparece o los papás no la apoyan realmente, ella puede desarrollar la traición. O simplemente cuando estando embarazada nadie le da lugar como mujer embarazada y la hacen trabajar o la hacen hacer cosas
de como si no estuviera embarazada. Entonces ahí ella va a resentir injusticia. Y esto es algo que el bebé va a entender que esa es su vida, que así va a ser. Por eso es muy importante que una vez que nace el bebé, esta situación la repare de inmediato. Como con técnicas de perdón y de hipnopedia, para que el niño entienda que no es una forma de vida, que fue una situación aislada de toda la vida, que incluso la mamá jamás sintió esta herida, a lo mejor sintió, el bebé desarrolló traición cuando la mamá jamás había vivido una situación así. Entonces, hacerle entender al bebé que no es una condición para su vida, simplemente es una etapa que la mamá vivió y que ahora le está pidiendo que olvide a través de la hipnopedia. También esto de la hipnopedia requieres apoyarte de un profesional, de nosotros por ejemplo, o de alguien más para que te ayude a llevar esa técnica de hipnopedia. No es cualquier cosa, lo puedes hacer así, pero los resultados no serían exactamente los esperados, a lo mejor no son los que queremos, ¿de acuerdo? Entonces tienes que darte el tiempo para atenderte con un profesional de la hipnosis, de la biodescodificación, de PNL, para que puedas hacer tranquilamente la hipnopedia. Vamos a la siguiente parte. Mucho se ha hablado, mucho se escribe referente al parto, y yo lo que te puedo comentar es de que el parto para muchas culturas, para mucho del estudio científico, es la primera muerte, la primera experimentación de muerte. Te lo explico de esta manera. Estás en un lugar donde nadie te molesta, donde todo es a tu gusto, donde tú vas recibiendo ciertas señales, donde vas recibiendo cierta información que te ayuda a entender cómo va a ser tu nueva vida. Sin embargo, no sabemos que vamos a otra vida. De pronto, todo empieza a convulsionarse, se empieza a acelerar y ya no tengo espacio, y se abre por allá abajo, se abre un boquete y entra luz blanca. ¿Y qué sucede? Y entonces yo me empiezo a alborotar y todo el mundo empieza a correr y escucho ruido y escucho cosas diferentes y oigo que la persona que me está conteniendo, que es mamá, se empieza a alterar y empieza a pujar y empieza a hacer cosas. Y yo estoy forzado a abandonar esa parte. Y esa es la primera muerte que se vive cuando ya está uno encarnado. Entonces, esta parte del parto puede dar incluso la situación, la pauta para lo que será la personalidad de esta persona. Desde las preferencias sexuales, desde la tarea que voy a realizar yo en la vida. A lo mejor mi acuerdo astral lo olvido y simplemente me dedico a esta parte, me dedico a esto que estoy viviendo. Y por eso es que en ese trance de nacer, todo mi acuerdo astral lo olvido o tal vez lo pierdo para siempre. Y esto hace también que la persona esté chocando, esté rebotando en todas partes porque está haciendo cosas que no le correspondía hacer, ¿sí? Y esto es muy grave. Esto lo empezamos a notar cuando el niño empieza a caminar, que se tropieza con todas partes, que se les olvida a los papás que hay que darle de comer o que el pañal o algo así. Son las partes que empieza a emanar, a vibrar el nuevo ser. Y los papás, como parte del entorno, empiezan a responder a esas vibraciones. No es que realmente se les olvide, es que tienen la instrucción de olvidarse del bebé para que el bebé siga manifestando esas situaciones. Otra, bueno, pues son los males que llaman congénitos, labio leporino, autismo, síndrome de Down, entre otros tantos. Son las cosas que el niño, que el bebé va a manifestarle a los papás, primeramente a la mamá y al papá, para que ellos cambien alguna parte de su conducta y entonces regresen a hacer lo que tenían que hacer. El bebé les dice, hay un acuerdo astral que no estás cumpliendo, y él en esa parte está perdiendo el suyo. Por eso es importante que nos mantengamos unidos, que tengamos ese vínculo fuerte, porque ellos como hijos le enseñan a los papás, pero los papás tienen que arroparlo y darse cuenta que esas situaciones, esas conductas son repetitivas. Cuando es más grande, cuando llega a convivir con otros niños, por ejemplo, a los 6, a los 10 años, es cuando debemos estar alertas como padres
de ver cuál es la situación que tiene el niño, cuáles son las primeras cosas que le atañen, los miedos, todo eso, para empezar a trabajar con él y entonces sí, tener una buena personalidad para que a los 12 años esté lo más sano posible. Es algo que tenemos que estar trabajando y siempre hay que estar alertas porque es un momento muy pequeño, un clic en el que el niño puede cambiar su personalidad y tomar una de las 5 heridas que ya hemos comentado. Bien, hasta aquí esta parte del parto. Vamos a hablar un poco más de los diferentes tipos de partos, qué significa la cesárea, qué significa el parto natural, etcétera, etcétera, más adelante. Durante la labor de parto es muy importante que el bebé sea correctamente atendido, que la mamá llegue a recopilar toda la información posible si es que no lo recuerda perfectamente, entre el médico y la persona que le ayudó a hacer nacer al bebé, y ella recuerde cómo fue el parto desde la cesárea. ¿Qué es lo que sucede con una cesárea? Primeramente, el bebé nace sin forzarse, nace más cómodo y entonces hace que su vida sea así. Nunca me voy a esforzar, no tengo por qué luchar, todo es fácil, todo se me va a dar, va a llegar de un modo o de otro, o simplemente va a pensar que se le van a quitar las cosas, se las van a arrebatar y va a entender que eso es correcto, que eso así está bien. Entonces la cesárea en un bebé implica todo eso. Dentro de la cesárea hay varias formas de revisarlo. Por ejemplo, iba a ser parto natural y a lo mejor el médico que la estaba atendiendo, a lo mejor el especialista, el ginecólogo que estaba asistiendo en el parto, no tiene esa sapiencia, esa sabiduría o esa incluso pericia para poder traer al bebé y después de hacer sufrir al bebé y a la mamá, determina hacer una cesárea porque no lo calculó bien, porque no lo vio bien, etc. Y finalmente hace la incisión en el abdomen, hace la incisión en el útero y saca al bebé. Esto hace ver al bebé como que no lo quieren. No lo quieren, o sea, vienes por un lado, pero sabes que no vas a llegar, te sacamos por otro lado. Y es como cuando te dicen, vamos a la fiesta y a la hora vamos al cine. Entonces tú vas preparado para una cosa y sucede la otra. Es la parte de la confusión que tiene el bebé. Esa es una primera personalidad. Otra, cuando hacemos sufrir mucho a mamá, si es varón, va a entender que la vida es hacer sufrir a las mujeres. Y entonces ese varón va a hacer sufrir a muchas mujeres porque así entendió la vida. Cuando es mujer y hace sufrir mucho a su mamá durante el parto, durante el alumbramiento, entonces la mujer dice, hay que amar a la mujer y su personalidad, sus preferencias sexuales cambian. Y entonces en lugar de amar a un hombre va a amar a una mujer. ¿Te das cuenta? Simplemente por esa situación del parto. Dentro de la misma cesárea, si nace en las 38, las 40 semanas que estaban previstas, adelante. Va a ser una persona puntual, va a ser una persona correcta, va a ser una persona con un buen lenguaje. Cuando es por parto natural y es puntual, entonces esta persona va a ser muy rígida en sus condiciones, va a ser muy preciso o muy precisa en lo que haga, en lo que diga. Puede ser bueno, puede ser malo. Simplemente es el entorno que la tiene que arropar para que tenga esa flexibilidad que corresponde. Cuando es en cesárea, pero tarda mucho tiempo, no fue lo que quería, es una persona flojita, es una persona perezosa, es una persona que no va a dar su 100% nunca. ¿Por qué? Porque pues es igual llegar ahorita que llegar después. Porque ¿cuál es la prisa? Porque si todo va a suceder, que suceda cuando yo llegue, no cuando ustedes quieran. Puede ser eso. Cuando el niño es 7mesino y nace por cesárea, va a andar ansioso toda la vida. Desesperado porque las cosas tienen que ser rápidas, ya. Y eso es algo que también la mamá tiene que ir midiendo en los primeros años, de darse cuenta cómo es a la hora de darle la comida, cómo es a la hora de irlo a dormir, etc. Donde podemos darnos cuenta con papá y con mamá que el bebé requiere nueva atención o atención especial. Pero no es el bebé, sino en este caso en PNL, en biodescodificación,
es la mamá y el papá quien se tienen que someter a cierta atención para que el bebé libere esa emoción, ¿de acuerdo? Y así podemos estar platicando más de las formas de parto por cesárea que se tienen. Hay un libro que te recomendaría mucho, no conseguí el autor, pero el título es 60 partos, 60 personalidades. Y ahí te puedo explicar más ampliamente cada uno de los partos y la forma en la que el bebé o la bebé puede desarrollar su personalidad. En general, cuando el parto es natural, el bebé siempre va a esforzarse, siempre va a dar su mejor esfuerzo, siempre va a buscar calidad, siempre va a buscar más, va a hacerlo así. Cuando es cesárea, no implica que nunca lo va a hacer, hay que enseñarle que es así. Tú como mamá, como papá, sabes que nació por cesárea, bueno, hay que forzarlo un poco, hacer que llore un poco más, que gatee, que se esfuerce por lo que quiere. Nada más cuando empiece a chillar le vamos a dar, no. Que se esfuerce un poquito más para que vaya entendiendo que el entorno tiene que ser así. No siempre vas a estar como papá, como mamá para darle todo lo que el niño requiera. Por eso tienes que hacerle entender que hay que esforzarse un poco, ¿sí? No porque seamos malos papás, no. Porque hay que enseñar que hay que esforzarse por lo que queremos, batallar, buscar, hacer que las cosas realmente sucedan. Bien. Dentro de los partos naturales, uno de los partos más difíciles que hay es cuando viene en situación podálica. Podálica es que cuando lo primero que se ve en lugar de ser la cabecita son los pies. Entonces así el bebé no puede nacer porque va saliendo, pero cuando llega el cuello, la misma salida de la vagina lo va a ahorcar y no hay forma de jalarlo para que la cabecita se dé. Entonces cuando el pediatra, la persona que está asistiendo, o la misma señora que está atendiendo el parto, no tiene la pericia, el bebé lo más probable es que muera ahí simplemente porque no hubo forma de sacarlo. Ahí tuvo que haber sido por cesárea ese parto. Entonces hay que tener mucha atención, mucho cuidado de ir revisándose cómo viene el bebé. Algunas parteras tienen la habilidad de sentir al bebé aún cuando no hay ultrasonido y todo. Por ejemplo, hace muchos años lo hacíamos así, bueno, lo hacían así, no había ultrasonido, etcétera, o no hay la posibilidad de hacer un estudio de estos. Entonces la partera puede mover mediante ciertos masajes, puede ir moviendo al bebé para que venga con la cabeza y entonces sea más fácil. Recuerda que la cabeza es la parte más grande que tiene un bebé y es la que le va a dar espacio a salir. Saliendo la cabeza ya todo el cuerpecito va a salir porque los hombros se van a quedar metidos y el cuello va a quedar protegido con los mismos hombros y ahí va a salir, ¿sí? Entonces es una forma de entender que la vida es así. Cuando el bebé tiene una cabeza muy grande y entre la cavidad de la cadera y el útero hay una parte que se llama promontorio. Cuando no está en la medida correcta para que salga, cuando no se le hicieron estudios, radiografías, ultrasonidos y no se vio esa parte, muy probablemente haya mucho que batallar y al final, en lugar de ser un parto natural, sea una cesárea. Pero como te digo, hicimos forzar a la mamá y después al bebé y esto va a cambiarle la personalidad a ese bebé, ¿de acuerdo? Entonces esa es la información que tenemos para con el embarazo, es la información que yo te puedo dar a ti. Una mujer siempre tiene que estar consciente que cuando tiene un contacto tiene que dejarse sentir que es amor, que es una situación que ella inspira por su belleza, por su amor, por su sensibilidad. Cuando lamentablemente está en un ataque violento, cuando se trastocan sus derechos, parece mentira, parece algo abominable, pero lo que más se recomienda por parte de los especialistas es que en ese momento la chica permita que las cosas sucedan porque ya es inminente, ya no hay otra cosa que hacer. Entonces que sea inminente, que acepte la relación porque ella misma en su belleza inspira todas esas cosas. Previo a esto, bueno, pues sí, tener un poco más de atención, un poco más de cuidados, tal vez los horarios, tal vez las personas con las que se relacionan, tal vez la comunicación con papá y mamá tuvo que haber sido mejor para que no nos dejen con un familiar que nos hace daño, con una persona que nos hace daño
y que durante varias ocasiones estuvo midiendo el terreno para poder lanzarse a la fechoría. Hay que tener más cuidado. Y los papás, pues obviamente, ser más abiertos a tener ese tipo de comunicación con las hijas y no permitírselos, no dejarlas en manos de alguien que la va a violentar, que la va a trastocar. Sí, hay que tener mucho cuidado con esa parte, papás, para que tengamos muy buenos resultados. En algunas ocasiones, como te dije ya anteriormente, hay diferentes situaciones con el embarazo y hay ocasiones, muy pocas, pero que se presenta que hay bebés que nacen desnutridos, flaquitos, pegadito el hueso con la carne. Y esto es una señal que en biodescodificación habla de la pobreza espiritual o la pobreza mental que tiene la mamá. Esta pobreza puede ser originada en sí misma, por su entorno, por su formación, por su educación, o por plenamente la relación que tiene directamente con la pareja, cuando es humillada, cuando es segregada, cuando se le trata como persona categoría B o categoría C, cuando esta persona, esta mamá, no tiene el lugar dentro de su familia como corresponde. Entonces, puede ser que sea alimenticio, sí, sería la primera parte, pero no necesariamente todo el tiempo el niño nace desnutrido por la situación alimenticia. Hay veces que la mamá no se alimenta plenamente y el bebé nace correcto, nace bien chiquitito, pero nace bien. Y eso se da simplemente porque el entorno la empobrece a ella. Su ánimo, su espíritu se empobrece con todas las cosas adversas que está encontrando. Vamos con el siguiente punto de este tema del embarazo. Gracias. ¿Cuántas cosas estamos descubriendo ahora? Pero digo yo, te preguntarás tú también, ¿tiene solución todo esto? Siempre hay una solución. Desde el embarazo, cuando la mamá empieza a notar que su ambiente no es el adecuado, que la pareja no responde, que papá, que mamá, que los suegros, no responden como la mamá quisiera, entonces la mamá tiene que implementar la forma del perdón. Ese es lo básico. Perdonar a la pareja porque no está, perdonar a los papás de ella porque no la apoyan, a los demás familiares, etc. Y explicarle al bebé que las cosas no son sencillas y que ella asume la responsabilidad porque ella se equivocó, falló, etcétera, etcétera, sin culpar nunca al bebé. No te esperábamos, caíste de sorpresa, me estaba cuidando, no me di cuenta que estaba embarazada, pensé que eras una enfermedad. Todo eso le afecta al bebé. Pues cuando me di cuenta que estaba embarazada me llené de alegría, tu papá también está contento, pero él no sabe cómo manejar esa situación, los abuelos te van a querer más adelante, es cuestión simplemente de que te vean y que te abracen, y todo va a cambiar. Pero eso es lo que tenemos que decirle al bebé para que desde el embarazo sea algo mejor. Y de cuando en cuando platicarle al bebé, decirle lo que va a suceder para que él esté avisado, esté pendiente. Y en todo caso empiece a moverse de modo que nazca de forma natural, que sea un parto natural. Ya habíamos hablado de lo que son las cesáreas. A veces es algo vital para conservar a la mamá y al bebé, pero cuando es de tipo estético, revisarlo porque no siempre es correcto, ¿sí? Entonces, esta parte es corregible siempre. Ahora, ya te tocó que nació el bebé, no hicimos nada de lo anterior del embarazo. En los primeros 3 meses puedes recapitular y entonces sí, buscar a todas las personas y perdonar. Si en el caso, por ejemplo, que hubo algún familiar, alguna hermana de la mamá, algún hermano, algún cuñado o cuñada de la mamá, rechazó a la mamá por el embarazo y dijo que por el embarazo la estaba rechazando. Entonces, en este caso, cada uno de esos familiares que dijo todo eso tendría que hacer un acto de perdón, ya sea de frente o mentalmente en otra área, lejos del niño, pero pedirle disculpas al bebé por lo que dijo.
Y finalmente, después de que eso sucedió, la mamá también tiene que decirle, mira, la tía, el tío, lo dijo, pero no estaba consciente, no era de verdad, etcétera, etcétera. Solamente hasta que pasan esas dos cosas con los adultos, el familiar que lo agredió va y en sueño le vuelve a pedir disculpas y le dice cuáles son las verdaderas intenciones que tiene esa tía, ese tío con el nuevo bebé, para que entonces el bebé tenga un entorno en el que pueda crecer, que sepa en quién va a confiar, que sepa en quién no va a confiar nunca y quién está propenso a fallarle. Y esto va a ser una vida mejor porque entonces el bebé sabe perfectamente con quién puede confiar, aparte de mamá, aparte de papá, en quién más puede poner su confianza, que realmente está recibiendo amor. Bien, esa sería la parte final de este programa. Yo te aprecio mucho por el tiempo que nos estás prestando, por la atención que le estás dando a este video y de verdad con todo mi corazón espero que sea información que te sea útil, que te ayude en este camino que tenemos para traer una nueva vida, para tener un nuevo ser, para ser papá y para ser mamá, sobre todo mamá. Muchísimas gracias, yo soy Abel Medina, soy coach y terapeuta internacional con programación neurolingüística. Gracias por tu tiempo, gracias. Te encargo que le des like, que te suscribas al canal. Gracias.